Excelente, excelente. Hasta el momento todo se escucha bien. Amén. Amén. Así que hermanos, Dios me los bendiga. Son las 7 en punto y esperamos que cada uno de ustedes pueda estar bien. Dios me los bendiga. Saludos allá hasta sus hogares y les invito a que en este tiempo sí, hermanos, claro que sí. Pueden hacer preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna duda o algo y tengo la respuesta, se las doy. Si no, pues vamos a tratar de dárselas en otro tiempo. Claro que sí. Se escucha muy bien, se mira bien. Gracias. Qué bien, qué bien. Me alegra que todo está saliendo bien. Ok, entonces vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece si tomamos este tiempo para orar y para que sea un tiempo de bendición y que sea el Santo Espíritu de Dios quien nos ayude? Amén. Así que ahí donde usted está, si es tan amable, inclina su rostro. Le voy a invitar a que pueda inclinar ahí su rostro y podamos tomar este tiempo de oración. Aquellos que se van conectando, tengan muy buenas tardes, buenas noches. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos da de conectarnos. Amén. Así que vamos a orar. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de venir hasta este lugar y la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien nos dé quien nos redarguya y quien nos muestre y nos pueda llevar a poder entender, Señor, conforme al propósito, al plan. Sabemos que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos hables, que nos ayudes, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que nos ven, bendice a la iglesia en general, Dios. Bendice a aquellos que están pasando por circunstancias difíciles, Dios. Te pedimos que seas tú quien hable y quien nos ayude, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Esperamos que este tiempo sea de bendición. Así que hoy le voy a invitar, si usted tiene su Biblia a mano, diga, pastor, listo, o tengo mi Biblia. Envíe ahí diga, listo, tengo mi Biblia a mano. Así que voy a invitarles a que vayan a sus Biblias y que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Así que si usted está ahí con su Biblia listo o lista, le voy a invitar a que vaya y abra su Biblia y pueda tenerla a mano, ahí donde usted pueda. Listo, eso, ya estamos listos. Vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Ok? Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hermanos, gracias. Yo sé que estar a través de esta pantalla no es fácil, así que ¿cuántos esperamos reunirnos de nuevo aquí en el templo? Amén. Así que esperamos que eso pueda venir pronto. Pero bueno, mientras tanto vamos a hacer lo que podemos, ¿ok? Así que vamos a comenzar, hermanos, a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Bendiciones, hermanos, bendiciones a todos aquellos que nos ven a través de este medio. Amén. Así que esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición. Y si tiene preguntas, hágalas, ¿ok? Así que vamos a leer entonces la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos... Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Voy a repetir nuevamente la cita. Ahí la tienen también en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Me invito a que compartan este video, hermanos. Compártanlo ahí en sus paredes para que otros puedan escucharlo. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, dice, envidias. Oiga muy bien, y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Oiga muy bien, para que por ella crezcáis para salvación. Ya nos está dando aquí algunas cosas, Pedro, ¿verdad? Algunas características.
si es que habéis, dice, oiga muy bien, si es que habéis gustado, ¿verdad? Si es que habéis probado, pues, la benignidad del Señor. Entonces continúa la piedra viva, dice, acercaos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados, dice, muy bien, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, dice. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pedro ya está haciendo algunas declaraciones, ¿verdad? Hay muchas personas que piensan que Pedro es la piedra angular de la iglesia, pero no es así, ¿verdad? Quien es la piedra angular de la iglesia es Jesucristo. Oiga muy bien, Pedro mismo ya lo está declarando aquí para algunos que tal vez se han hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, Pedro mismo ya está declarando eso aquí. Dice, entonces aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Jesucristo, ¿verdad? Entonces, para vosotros, pues, los que creéis, ¿verdad? Usted, nosotros como creyentes, él es precioso. Pero para los que no creen, oiga muy bien, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Muchos han desechado a Jesucristo. ¿eh? Entonces, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, oiga muy bien, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo erais, ¿qué dice? Que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, amén. Somos el pueblo de Dios. Entonces aquí la Biblia, si usted tiene la versión 60, lo está desglosando en varias. Piedra viva, el pueblo de Dios. Y la tercera parte aquí dice, vivid como siervos de Dios. Vamos a leer del 1 al 12 dijimos. Entonces dice, amados, dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Usted no pertenece a esta tierra. Entonces, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, que dice, glorifiquen a Dios, oiga muy bien, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar buenas obras, Entonces, aquí hay algo muy importante. Entonces, primero quiero que nosotros podamos saber, hermanos, un poco del contexto de lo que vamos, o cuál es la idea, de lo que estamos hablando hoy, ¿ok? Entonces, una de las cosas que quiero que nosotros podamos saber, que la idea principal en lo que quiero hoy comunicarles, es que la consecuencia de que Dios, oiga muy bien, por medio de Cristo haya creado un nuevo tipo de persona, ¿verdad? Que puedan declarar, que nosotros podamos con nuestra vida dar testimonio, ¿verdad?, de esa identidad. Si usted se ha fijado, el título que le he dado últimamente es identidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiende a cambiar de acuerdo a las circunstancias. O de acuerdo a las situaciones, ¿verdad? Si es que nosotros estamos dejándonos guiar por las circunstancias, por supuesto. Pero si tenemos nuestra fe en Dios, por supuesto que nuestra identidad se va a mantener como hijos de Dios. Así que damos bienvenida a todos aquellos que se acaban de conectar. Dios les bendiga, hermanos. Así que acabamos de comenzar, así que tome nota, tome ahí... pueda leer su Biblia. Entonces, estamos hablando, quiero que nosotros podamos pensar un momento, ¿no? En este momento, Pedro anteriormente, en el capítulo 1, él había estado
motivando, animando, pero no solamente motivando o animando, sino que también él estaba advirtiendo, oiga muy bien, él estaba advirtiendo a los exiliados, aquellas personas que no pertenecían a ese lugar o a ese país, por decirlo así. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que los cristianos en aquel tiempo estaban pasando por una circunstancia difícil. Entonces, quiero que podamos ver un poco el contexto, no quiero que solamente nos quedemos con un poco, pero esta carta está escrita a los exiliados, como habíamos hablado en otro tiempo. Entonces el apóstol escribe esta carta a los cristianos que están viviendo su fe, oiga muy bien, están viviendo su fe bajo una severa persecución. Entonces, ¿qué hace? Esto toma lugar ¿cuándo? Esto toma lugar en la época de Nerón. Nerón era un hombre loco, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos de ustedes probablemente recuerden a Nerón, pero para que usted se haga una idea, si usted ha visto un poco de historia, Nerón fue aquel hombre que quemó la ciudad de Roma y luego pensó que esta era la manera, oiga muy bien, Nerón piensa que esa era la manera en quemar Roma era la manera de poder reconstruirla de nuevo. Entonces se quemó durante 9 días, oiga muy bien. Póngase a pensar la mentalidad que están viviendo estas personas durante ese tiempo, ¿no? Los creyentes de ese tiempo, ¿no? Los cristianos de ese tiempo, las circunstancias que están enfrentando. Entonces, recuerde, como le había mencionado anteriormente, ¿no? Nuestras circunstancias en el momento que estamos viviendo de una u otra forma tiende a afectar ¿qué? A veces nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, Pedro les está advirtiendo de antemano cosas que van a pasar, cosas que van a venir, pero a la misma vez él les anima. Entonces, este hombre, Nerón, viene y quema la ciudad, oiga muy bien, de Roma, y luego este hombre pensaba que esa era la manera en cómo él podía reconstruirla y hacerla más grande y mejor. Entonces, la cosa es que no hubo mucho consejo, ¿verdad? O consenso, ¿verdad? Mejor dicho, dentro del pueblo. Entonces, con respecto a esa estrategia que este hombre estaba haciendo en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento la gente comenzó a rebelarse, ¿no? Entonces, quiero que se pueda hacer un contexto de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Por el sufrimiento, ¿no? Entonces, así comenzó, como poder decirlo, un periodo inhumano, ¿no? Un periodo inhumanista. Entonces, ¿qué? Aquí es donde comienza la persecución, oiga muy bien, del cristianismo dentro de esa temporada. Entonces, escuche bien lo que pasaba en ese momento. Lo que este hombre hacía con los cristianos, venía y agarraba las pieles, oiga muy bien, agarraba las pieles de los animales salvajes. Estas pieles se las costuraba, oiga muy bien, a los cristianos. Se las costuraba a los cristianos para que los perros pudieran comérselos. Oiga muy bien, no solamente este hombre hacía eso, pero aparte de eso, y no comérselos, sino que eran cazados, oiga muy bien, o sea, los cristianos corrían, oiga bien, vestidos, amarrados de estas pieles y comenzaban a correr y los perros comenzaban a seguirlo. Aparte de eso, hizo también que cubrieran a los cristianos, oiga muy bien, con cera, oiga muy bien. Los cristianos eran cubiertos con cera. Entonces, ¿qué hacía Nerón con ellos? Nerón lo que comienza a hacer con ellos al cubrirlos es que comienza a quemar a los cristianos. Adivine para qué. Comienza a quemar a los cristianos para que estos pudiesen alumbrar el jardín de este hombre. Entonces, póngase a pensar la persecución o las circunstancias que los cristianos estaban viviendo en esa temporada. Entonces, estas personas están viviendo hostilidad en ese momento. Okay, estas personas están viviendo circunstancias difíciles. Estas personas están pasando por situaciones que tal vez muchos de nosotros, bueno, pastor, eso fue en aquel tiempo. Pero bueno, quiero que nosotros podamos aprender un poco sobre lo que está pasando y que podamos ver el contexto de esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es de que Pedro les escribe a estos cristianos ¿para qué? Les escribe a estos cristianos para ayudarlos a saber qué hacer, cómo responder a esta hostilidad, oiga muy bien, y oposición que va en aumento.
¿verdad? Sí me escuchan bien. Entonces, que va un aumento. Entonces, Pedro comienza en el capítulo 1 a recordarles quiénes son. Entonces, por eso estoy hablando de identidad, porque muchas veces las circunstancias a nosotros nos afectan. Muchas veces las circunstancias difíciles a nosotros pueden desviarnos o llevarnos a tomar decisiones completamente diferentes en nuestra fe. Entonces Pedro los está animando. Entonces Pedro comienza en el capítulo 1 recordándoles quiénes son. Entonces es quien ustedes son. No se desalienten, les dice. No se desanimen por lo que están pasando en este mundo. En otras palabras, él está diciendo, este hogar o esta situación donde ustedes viven o este lugar no es su país, esta no es ciudadanía. Entonces les está diciendo que son forasteros, les está diciendo que no pertenecen, ¿ok? Entonces, en otras palabras, les está diciendo, ustedes son ciudadanos del cielo. Y esto es porque eso es su identidad, ¿no? Entonces, ellos van a sufrir consecuencias, ellos van a pasar consecuencias por ser creyentes, por ser cristianos. Entonces, hay muchos de nosotros que tal vez no estamos recibiendo persecución de la misma manera que aquellos tiempos, pero tal vez estamos teniendo conflictos en este momento o con nuestras familias, por nuestra fe, porque tal vez hemos comenzado a decidir a poder tomar nuestra fe espiritual, por decirlo así, más seria, comenzar a entregar nuestra vida a Dios, comenzar a vivir de acuerdo a las ordenanzas de la palabra de Dios. Entonces, hay muchos de nosotros que tendemos a luchar y nuestra fe comienza a decaer por las circunstancias o por el sufrimiento. Pero en este momento Pedro nos está alentando, ¿no? Que podamos reconocer que nosotros tenemos una esperanza y esa esperanza viene de Dios. Entonces, una de las cosas es que a partir del capítulo 2, Pedro comienza a ofrecer una visión práctica, oiga muy bien, de cómo una vida santa, como le dije yo, las circunstancias a nosotros nos pueden desviar de esa vida santa. Las circunstancias a nosotros nos pueden desviar a tomar decisiones que puedan poner en peligro nuestra fe. Entonces, las circunstancias son importantes para nuestra vida como cristianos porque nos prueban, miden nuestra fe, nos llevan a reconocer en dónde nosotros estamos parados. Estamos parados, ¿verdad?, en la piedra angular que es Jesucristo, o estamos parados en nuestro propio yo, nuestro propio conocimiento, nuestras propias fuerzas. Entonces, a partir del capítulo 2, Pedro entonces comienza a ofrecerles una visión práctica. Entonces, si ustedes se fijan, entonces dice, al igual nuestros hogares, nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Él comienza a mostrarles que necesitan comenzar a tener una limpieza. Si ustedes se fijan, él comienza a decirles, a desechar toda, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Así que ahí en el capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues, dice, toda malicia. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Él comienza ya a darles una lista de las cosas que ellos necesitan comenzar a desechar de sus vidas. Entonces él les dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, una de las cosas es que muchas versiones bíblicas en el español, oiga muy bien, traducen la primera palabra en el versículo 1 como por lo tanto. O sea, lo que hace es que describe brevemente de qué manera las palabras de Pedro en los siguientes versículos se relacionan con el capítulo 1. Es decir, si hiciéramos la pregunta, ¿por qué está ahí? Por lo tanto. Entonces, lo que hace eso es que hace referencia a la verdad que hemos sido entregados por Dios, que es la base de nuestra obediencia. Entonces, partiendo de lo que estudiamos anteriormente, entonces la pregunta es esta: ¿cómo debe nuestra identidad en Cristo motivarnos a perseguir? Esta es la clave: santidad. Y esta es una palabra que muchos de nosotros luchamos, ¿verdad? Entonces, cómo perseguir la santidad es una, pero la otra es cómo perseverar en ella en medio del sufrimiento. Entonces, ¿cómo ustedes hoy en día? Y si algunos de ustedes quisieran comentar en esta pregunta, les diría yo, cómo muchas veces las circunstancias en su vida lo llevan a usted a desviarse, oiga muy bien, de una vida de santidad.
Así que si alguno de ustedes quiere contestar esa pregunta o responder a ella, ¿verdad? Yo sé que es una pregunta tal vez muy personal y tal vez no la van a contestar, pero hay muchos de nosotros que las circunstancias, por eso Pedro les está advirtiendo a ellos, ¿verdad? Les está advirtiendo que puedan vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque las circunstancias a nosotros nos pueden desviar, ¿no? Entonces, partiendo de lo que estamos estudiando, entonces, como dice la lista, dice, Pedro menciona entonces en el versículo, él ya nos da a nosotros, oiga muy bien, una lista de las cosas que nosotros debemos desechar, la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Entonces, él ya les está diciendo que necesitamos comenzar a desechar algunas cosas. Entonces, al examinar la lista, o si pudiésemos dar un poco más de detalles, lo que resulta es que es evidente que se centra en pecados, oiga muy bien, que desgarran lo que es el tejido social, oiga muy bien, de las relaciones, ¿verdad? Nuestras relaciones, la hipocresía, ¿no? La envidia. Mire, si usted se pone a pensar en las palabras, con lo que es, qué es lo más que nosotros luchamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente a veces dice de los creyentes? ¿No? Bueno, es que los cristianos son unos hipócritas, ¿no? O los creyentes estos aquí. Entonces, Pedro, está advirtiendo algunas cosas ahí, algunas circunstancias que los cristianos posiblemente van a enfrentar, ¿no? Cuando estas circunstancias vienen, ¿no? Cuando las circunstancias vienen a nuestra vida es cuando comenzamos realmente a conocer quiénes son las demás personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que necesitamos saber es que cada uno, por su propia naturaleza, como personas, creamos, oiga muy bien, división, ¿verdad? Entonces, es por eso que necesitamos encontrar esas raíces, ¿verdad? De una mala voluntad. ¿Cuál es la raíz de esa malicia? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué eso produce esa maldad? Entonces, cuando habla de maldad, oiga muy bien, cuando dice malicia o maldad, la palabra es una palabra genérica, ¿ok? Entonces, ¿para la qué? Para las malas acciones, ¿verdad? Entonces es como un cajón, oiga muy bien, y yo creo que aquí tengo uno, ¿ok? Es como un cajón de basura, ¿ok? Es como un cajón de basura, la malicia. Entonces, pero muchas veces nosotros lo estamos almacenando dentro, ¿ok? Entonces, el punto es este. Entonces, él les está diciendo que necesitan desechar eso, necesitan desechar todo. Entonces, de una u otra forma, eso es lo que la palabra está tratando de decir. Entonces, eso obviamente es un rasgo de algo destructivo general, ¿no? Que destruye nuestras relaciones o a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta divide mientras que el Evangelio habla de unificar el cuerpo de Cristo. Entonces la malicia o esas cosas cuando no estamos llevando una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, comienza a crear divisiones entre nosotros. Entonces, por eso necesitamos comenzar a tomar en serio lo que es la limpieza, pero la limpieza de nuestro corazón, de nuestro cajón. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro cajón? Entonces comencemos a poner algunas cosas en práctica aquí. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestra vida, de nuestro cajón, que todavía nosotros no hemos desechado, que impide el que nosotros podamos vivir una vida de santidad? Entonces, esto es lo que Pedro les está hablando. Mire qué interesante, ¿no? En este momento nuestra fe está siendo probada, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos leyendo la Biblia, estamos buscando de Dios, aunque no estamos asistiendo a la iglesia. Y yo aprecio a muchos de ustedes que están conectados a través de este medio. Entonces, necesitamos ser intencionales. Entonces, lo que hace es que debemos tomar en serio la limpieza de nuestro cajón, de nuestra vida. Entonces, piense en el mandato primero que Pedro está dando en ese versículo 1. Si usted se pone a ver en el versículo 1, ¿qué es lo que dice? Dice, desechando pues, dice, oiga muy bien, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Entonces, ¿de qué necesita usted deshacerse?
Entonces toma nota usted de aquello que el Espíritu Santo le redarguye a usted y le está diciendo, no hombre, esto no me pertenece a mí. Entonces las circunstancias a nosotros nos pueden llevar a tomar decisiones o aún pensar o desviarnos de nuestra fe o de nuestra vida de santidad a muchos de nosotros. Entonces, entonces toma nota de todo aquello que el Espíritu le anime a eliminar de su cajón de basura. Entonces la pregunta es esta. Y si usted la quiere contestar a aquellos que nos están viendo, comente por favor, sería bueno. Me gustaría saber qué piensa. ¿Cómo cambiaría usted sus relaciones si lo hiciera? Si usted comenzara a desechar aquellas cosas que en su vida muchas veces está separando, por ejemplo, la relación. Tal vez nosotros no estamos recibiendo persecución como antes como cristianos, pero usted ahora como creyente, como cristiano, usted y yo tenemos una responsabilidad en nuestro testimonio. ¿Con quién? Con nuestras esposas, con nuestros hijos, cómo nosotros estamos dando testimonio a ellos. Entonces, si nosotros guardamos algunas cosas en nuestro cajón, ¿cómo afecta eso? Oiga muy bien, ¿cómo está afectando eso en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestras amistades? Pero si nosotros la desecháramos, ¿cómo cambiaría eso en nuestras vidas? O hagámoslo general, ¿cómo cambiaría la humanidad? ¿Cómo cambiaría la humanidad si comenzáramos a desechar todas esas cosas, toda la basura que a veces quiere el enemigo depositar en nosotros? ¿Cómo cambiarían sus relaciones si usted lo hiciera? Entonces, Pedro, ¿qué es lo que hace? Pedro comienza esta parte de la carta, oiga muy bien, del capítulo 2 que estamos leyendo, en otras palabras, explicando de que debemos deshacernos de las cosas que debemos de deshacernos para llevar una vida santa que agrade a Dios. En otras palabras, lo que él está hablando, y tal vez nosotros no lo vemos literalmente así, pero lo que él está hablando es un lenguaje de arrepentimiento. En otras palabras, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que busquemos el camino correcto, el único camino, el camino que es Jesucristo, por supuesto. Entonces Pedro les está dando esta parte aquí, esta carta. Entonces debemos de deshacernos. ¿Ok? Yo espero que hayamos entendido esa primera parte. Entonces, ¿qué cosas debemos de deshacernos de de aquella basura que está ahí? Entonces, creo que Edna comentó y dijo más paz. ¿Ok? Entonces, ¿en qué parte? Entonces, yo necesito más paz. Ella necesita más paz, dice, ¿verdad? ¿Ok? Ok, seguimos entonces. Si ustedes quieren comentar esa pregunta, ¿qué cosas, verdad? ¿Cómo cambiarías tus relaciones si lo hicieras? Entonces el resultado ahora entiendo, el resultado entonces que Edna, el resultado que ella tendría, dice, ¿verdad? Edna lo escribió en el comentario, es que dice, ella tendría más paz. Miren, qué interesante. ¿Cuántos de nosotros deseamos tener muchas cosas en nuestra vida, pero a veces depende de nuestra vida de santidad, ¿no? Y no es que estamos marcando a Edna. Gracias, Edna, por comentar. Pero sí, si nosotros somos honestos en aquellas áreas que todavía no hemos desechado, que impiden nuestras relaciones con otras personas o con nuestros seres queridos. En fin, seguimos entonces. Entonces, según el versículo 2, Pedro dice, estas son las cosas que deben buscar. Entonces, desechamos unas, pero necesitamos comenzar a buscar otras. Entonces, miren lo que dice el versículo 2, dice el versículo 2, desead, dice, como niños recién nacidos. Wow. Miren, un recién nacido. Les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo una ilustración viva, una ilustración de mi hijo Caleb cuando él estaba bebé. Bueno, ya no está tan bebé, ¿verdad? Pero el punto es este. Cuando Caleb estaba bebé, yo recuerdo que una vez mi esposa me fue a recoger al trabajo en donde yo en ese tiempo laboraba, ¿no? Entonces recuerdo que a ella, no sé cómo espero que vayan a entender, así que voy a dar varias palabras. Ustedes dicen biberón, otros dicen tetera, nosotros decimos pepes. Bueno, espero que me hayan entendido. La cuestión es de que Carrie, mi esposa, olvidó, oiga muy bien, el pepe, la tetera, el biberón, lo que ustedes le quieran llamar. La cuestión es que lo olvidó, ¿no? Me fue a recoger y el camino de mi trabajo a la casa eran 45 minutos. 45 minutos, ¿ok? Esos 45 minutos mi esposa me recoge y vamos de camino a casa, pero mi hijo Caleb tenía hambre.
Y usted sabe, un bebé cuando comienza a llorar y comienza a llorar y a llorar y a llorar durante todo el camino, él no pudo parar de llorar por todo lo que hiciéramos. Llegamos a la casa y cuando llegamos a la casa viene mi esposa automáticamente, hace el pepe, la tetera, como le quieran llamar ustedes, y se lo da y él comienza y calmó su hambre y calmó de llorar. Entonces, esa es la intención que nos está dando Pedro aquí. Dice que entonces, ¿qué? Que deseemos, dice que la leche, oiga muy bien, que deseemos la leche, como ¿qué dice? Como recién nacidos. ¿La leche qué? ¿Pero cuál leche? La leche espiritual, dice. La leche espiritual no adulterada, no como la leche que tomamos ahora nosotros, que es pura agua, no ahora, no es nada de, no tiene vitamina, es casi agua, ¿no? Para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Entonces, este es otro aspecto de la santidad, ¿ok? Entonces, aquello que debemos anhelar para llevar una vida santa. Y este es el punto. Tiene que haber una intencionalidad en nosotros. Cuando nosotros perdemos esa intencionalidad, entonces hay muchos de nosotros que queremos crecer espiritualmente y aún llevar vidas santas. Y la palabra de Dios nos santifica. Por eso necesitamos leerla. ¿Por qué nos santifica? Jesucristo mismo lo declara en Juan capítulo 17, cuando Él hace la oración sacerdotal, cuando Él ora por sus discípulos. Él dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, nosotros necesitamos anhelar, necesitamos queremos tener la palabra de Dios, alimentarnos de ella. ¿Para qué? Para que podamos crecer. Y no solamente crecer, sino que ese crecimiento nos va a llevar a madurar. Ese crecimiento a nosotros nos va a llevar a anhelar más, porque estamos probando. Entonces, por eso dice, si es que realmente, si ustedes se fijan, cuando él dice desechando, en el versículo 1, si están ahí, en el versículo 2, perdón, ahí estamos, dice, desear como niños, dice, recién nacido en la leche espiritual no adulterada, que por ella crezcáis en salvación. Pero el versículo 3 dice, si es que, es como una condición, pues. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si la hemos probado, por supuesto que la vamos a querer más. Un bebé cuando prueba la leche, esa es la leche que quiere. Y hay padres que a veces quieren cambiarle la leche, pero el bebé no la quiere. La leche que probó, esa es la leche que él quiere. Entonces, ese es el mismo sentido que tiene que haber para nosotros. Queremos una vida de santidad, pero muchas veces no estamos deseando alimentarnos. A veces nuestros deseos, por eso dice que el hombre carnal, ¿qué hace? El hombre carnal, en otras palabras, desea la carnalidad. El hombre espiritual desea lo espiritual. Entonces, ¿cómo les digo? Es su naturaleza, pues, ¿verdad? Si esa naturaleza no está en nosotros, pues claro, nosotros no la vamos a desear. Entonces, él en el versículo 2, lo que le está diciendo, él está hablando de ese aspecto de santidad. Entonces, aquello que debemos anhelar para llevar una vida santa, entonces, él lo describe. ¿Cómo lo describe él? Lo describe como un apetito. Oiga muy bien, de santidad. La búsqueda, oiga muy bien, de la santidad, hermano, amigo, ¿verdad? Y sabemos, pastor, pero ¿qué es santo? Es ser apartado, hemos sido apartados. Ya mi vieja vida ya quedó atrás, comienza una nueva vida, una vida que me da alegría, una vida que me da gozo, una vida que me da paz, una vida que trae para mi vida algo mejor. Entonces, cuando nosotros no estamos anhelando eso, es cuando nos sentimos débiles. Entonces, Pedro les está hablando a estas personas porque las circunstancias que van a venir para ellos van a ser difíciles. Y solamente viviendo una vida de santidad podrán salir adelante. Entonces, seguimos. Espero que me estén entendiendo. Si me están entendiendo, hermanos, digan amén, pastor. Si no me están entendiendo, ahí vamos, pastor. Así que, entonces, Pedro en el versículo 2 lo que les está diciendo es una búsqueda de santidad. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que la santidad no solamente consiste, hermanos, en cambiar, oiga muy bien, la conducta. Requiere cambio interior en términos de ¿qué? En términos de nuestros deseos. Por eso él está hablando de desear. Entonces, una cosa es que puede haber un anhelo, pero necesitamos tener un deseo. ¿Cuánto usted desea? Si usted y yo ahorita, ahí donde usted está, en su casa, ¿cuántos de nosotros realmente deseamos más de Dios? ¿Cuántos de nosotros deseamos
más de Dios? ¿Cuántos anhelamos esa leche espiritual? ¿Usted anhela? Yo espero que usted anhele congregarse. Yo tengo esa esperanza que la congregación diga, pastor, estamos desesperados de compartir nuevamente allá con los hermanos. Dice la palabra, cuán hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. En armonía, esa es la condición. Entonces, espero que haya un anhelo, pues, ¿verdad? Yo no espero siempre estar aquí detrás de estas cámaras, de todo esto. Yo me siento triste el no poder compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo que usted y yo podamos interactuar, vernos, ¿verdad? Dios no permite, Dios no tiene un propósito en medio de esto, pero esto no es la iglesia, ¿verdad? La iglesia, yo sé que está en diferente, somos nosotros. Pero hay algo bello cuando cantamos juntos. Hay algo bello cuando podemos orar. Así que eso solamente es una pausa. Entonces yo espero que nosotros deseemos, anhelemos el poder estar juntos. Yo espero que nosotros podamos desear el poder compartir el poder alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo espero que usted se esté alimentando, yo espero que usted siga buscando ahí en su hogar, siga orando. Entonces, una vida de intencionalidad, no solamente entonces es cambiar la conducta. Entonces, Pedro lo que está diciendo es el deseo, el anhelo de buscar esas cosas. Entonces, ¿requiere qué? Requiere un cambio interior en términos de nuestros deseos, aquello que amamos y odiamos. Oiga muy bien. Aquello que amamos y odiamos. Mire, otra vez, lo que yo no deseo, ¿ok? Les confieso, no he querido tomar soda, pero me tomé una soda. Pero bueno, lo que yo no deseo, eso es lo que yo tiro, lo que yo odio, lo que no quiero. Usted no va a venir y va a agarrar de la basura otra vez, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros odiamos, eso es lo que desechamos, pero lo que anhelamos lo tomamos para nosotros. Entonces, ¿cuánto usted anhela la palabra de Dios? Tómela, abrácela, aliméntese, porque ella va a purificar en usted, en su vida, ¿verdad? Le va a dar el consejo divino, el consejo de Dios. Amén. Entonces, si estamos pasando por lo que estamos pasando en nuestra fe en este momento, es porque Tal vez Dios está hablando. Yo quiero que tengas más deseo, más anhelo de mí, que me busques. Por eso dice la palabra, buscadme y viviréis. Amén. Entonces eso es lo que Pedro nos está diciendo en el versículo 2. Sigamos. Vamos al versículo 3, hermanos. Yo espero que me puedan escuchar bien. Creo que todo está bien. No creo que haya algo ahí. Así que mándenme ahí una señal de humo, ¿ok? Entonces, continuamos. Entonces dice el versículo 3. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 12. No creo que vamos a terminar todo hoy, ¿verdad? Y hoy no me quiero alargar mucho, hermanos. Yo creo que tal vez vayamos a llegar hasta este versículo para que nos quedemos ahí, ¿ok? Entonces seguimos. El versículo 3, así que le voy a invitar que vaya de nuevo a su Biblia. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3. ¿Listos? ¿Estamos listos? Amén. Entonces dice la palabra, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, está hablando de deseado, primero nos está hablando que desechemos, ¿verdad? Desechamos, pero también anhelamos. ¿Qué estamos desechando? ¿Qué estamos anhelando? Entonces, si hemos gustado de eso, entonces, si habéis gustado de la benignidad del Señor, entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es para Pedro nuestra motivación para la santidad? El hecho de que la motivación, contestando la pregunta y haciéndola a la misma vez, la motivación que tendría que ser para nosotros sería el que hemos probado. ¿El qué? Vamos a poner la palabra bondad en vez de benignidad, que es lo mismo. ¿Ok? Es que hemos probado ya la bondad de Dios. ¿Ha probado usted la bondad de Dios? Si usted la ha probado, entonces necesitamos desearla. Entonces, cuando nosotros vemos por qué, si en el versículo 3, los versículos del 1 al 2 son una motivación ineficaz para la santidad, ¿por qué no se fundamenta en nuestra identidad en Cristo?
Entonces, los cristianos no están interesados en lo que se hace o no se hace en el cristianismo porque no conocen a cristianos. Oiga muy bien, los no cristianos, voy a aclararlo por si usted no escuchó bien. Oiga muy bien, ¿por qué no se fundamenta en nuestra identidad en Cristo? Habíamos hablado anteriormente. Entonces dice, los cristianos, esto de un comentario, entonces, los cristianos no están interesados en lo que se hace o no se hace en el cristianismo porque no conocen a Cristo. Entonces, una persona que no conoce a Cristo, oiga muy bien, una persona que no conoce a Cristo no va a tener las mismas motivaciones que usted y yo tenemos. Así de sencillo. Entonces, hasta cuando nosotros comenzamos a probarlo, y esto es un proceso, usted amigo que nos ve, amigo que nos escucha, tal vez tal vez usted, bueno, dirá, yo, pues la verdad, no soy creyente, pero estoy viendo, estoy escuchando. Entonces, pero tal vez está pensando, o tal vez porque no he tenido el interés, ¿verdad? Porque tal vez no he probado, porque no he probado. Entonces, cuando nosotros probamos, no es como cuando a usted le dice, hey, fíjate que me gustaron los tacos o me gustaron las carnitas o las pupusas o la comida que probamos allá o las tortillas de aquí y las probó, las gustó. Entonces, ¿qué hace? Por ejemplo, ahorita hay muchos que están deseando como, wow, ¿verdad? Porque hemos probado algunas cosas y no solo comida, ¿no? Pero porque hemos probado una libertad en nosotros, nuestro sentido no es tanto estar en casa, pero porque hemos probado esa libertad, queremos salir, queremos experimentar, queremos ir otra vez y tal vez algunos han dicho, no más que salga y que nos den chance o que aquí que me voy y me voy a comer esto y me voy al restaurante que me gusta tanto comerme unos mariscos o esto, lo otro. ¿Por qué? Porque hemos gustado. Entonces, porque nos gusta, nosotros tendríamos que tener ese deseo, tendríamos que buscarlo porque ya lo hemos probado, pero alguien que no lo ha probado no va a tener el mismo sentido que usted y yo tiene para nosotros, ¿verdad? Si usted me diría de X comida, me gusta tanto esta comida, pero si yo no la he probado, decir, bueno, no sé lo que significa, no la deseo porque no la he probado. Pero usted ha probado la bondad de Dios. Usted ha probado la bondad de Cristo. Entonces, tendría que haber un anhelo, tendría que haber un deseo en nosotros del buscar, del querer saciar eso. Entonces, ¿qué nos enseña este componente o esta parte de la santidad? Entonces, primeramente el requisito, oiga muy bien, el requisito de un cambio interno. Es el requisito de un cambio interno. Recuerda cuando Pablo le dice a los Efesios allá en el capítulo 4, versículo 23, que renueven el espíritu de su mente. Romanos capítulo 12, Pablo les habla otra vez y les dice que, ¿verdad? Que no se conformen a este siglo, pero también que habla, ¿qué? Dice que renueven que también el entendimiento. ¿Y cómo lo hacen? A través de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que nos hace, cambia algo interno. Entonces, ¿acerca de qué? Acerca de una verdad, de una búsqueda. Entonces, ¿qué es necesario, verdad? ¿Qué es necesario? Algo más que un simple cambio de conducta. Entonces, necesitamos, oiga muy bien, con desesperación el Espíritu de Dios. ¿Sí me estaba apuntando? Entonces es importante que nosotros podamos desear, nosotros necesitamos a nuestro ayudador y ese es el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios pueda transformar nuestros corazones. Lo cual, oiga muy bien, usted diría, pastor, pero es imposible. Es posible cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, lo cual solo es posible a través de ¿qué? Aquí viene la buena noticia. ¿Está listo? A través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces, ese cambio es posible a través de la fe en Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso comienza a generar en nosotros, ¿verdad? Un nuevo deseo cuando yo comienzo a depositar la fe en Jesucristo. Entonces, quiero hacerle una pregunta ahorita. ¿Cómo ha cambiado su apetito desde que usted conoció a Cristo? Si usted puede contestar esa pregunta, ¿cómo ha cambiado su apetito, su deseo de Dios después de que usted conoció a Cristo? ¿Desea más usted de Él? Entonces, eso es un buen termómetro, por decirlo así. Eso es un buen, para que nosotros podamos medirnos, ¿verdad? ¿Cómo está mi deseo?
¿verdad? ¿Cuáles cosas aún posiblemente están estorbando, ¿verdad? Entonces, para que mi vida pueda llenarse de algo, tengo que vaciarme de ello. Dice la palabra que Dios no puede depositar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Entonces el vino viejo, ¿verdad? Los odres viejos no pueden soportar, ¿verdad? El vino nuevo. Entonces es casi el mismo sentido en nosotros. Dios quiere hacer algo, Dios quiere transformar a nosotros, pero a veces lo malo, la malicia, por eso Pedro, él les está diciendo, dice en el versículo 1, pues desechando pues, les dice, toda malicia, oiga muy bien, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu apetito desde que usted conoció a Cristo? ¿Cómo ha cambiado? ¿Hay un deseo? ¿Hay una pasión? Yo tengo más ganas, yo quiero más, quiero alimentarme, tengo hambre. Dice, como el siervo, dice, busca por las corrientes de las aguas, dice el salmista. Así clama mi alma por ti, Señor. Incluso creo que hay un canto, dice, como el siervo, dice, busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Dice el canto, día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Y sigue el canto, lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Entonces, ese tendría que ser nuestro deseo, ¿verdad? No soy un cantante famoso, hermano, ni profesional, pero es para que ustedes puedan tenerse una idea y tal vez puedan recordar el canto. Entonces, aquí hay un comentario. Quiero leer el comentario que se está escribiendo. Dice, José opina que le gustaría experimentar más a Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gloria a Dios, porque José, Dios te bendiga, José. Y vamos a orar para que el Señor ponga tanto en ti el querer como el hacer. Entonces, también en ese deseo, también en nosotros, ¿verdad? Cuando lo probamos, cuando todos comenzamos a probar más, cuando todos comenzamos a entregar más de nuestra vida a Dios, vamos a poder experimentarlo. Entonces tiene que haber una intencionalidad en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestro apetito también crezca, para que eso pueda. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos comer, necesitamos desearlo, probarlo. Entonces, la otra pregunta que yo tengo es, ¿qué deseas ahora que nunca? La pregunta es, ¿qué deseas ahora que nunca hubieras deseado antes? ¿Qué es lo que usted desea ahora que usted nunca ha deseado antes en cuanto a su fe? Entonces, la santidad no se trata, hermanos, simplemente de lo que evitas o de lo que huyes. Escuche muy bien. La santidad no solamente se trata de lo que evitas o de lo que huyes. También se trata, oiga muy bien, le voy a decir, la santidad no solamente se trata de lo que evitas o de lo que huyes. Dos palabras, evitas o huyes, pero también se trata de lo que usted busca. ¿Ok? ¿Qué es lo que usted está buscando? Es de lo que nosotros buscamos. Entonces, Pedro lo que hace aquí es que Pedro deja claro, estamos en el versículo 3, recuerde, deja claro que los cristianos deben, mejor dicho, como cristianos debemos anhelar, oiga muy bien, la leche espiritual, pero es algo muy importante también aquí. Necesitamos darle el valor a la palabra de Dios, necesitamos darle todas estas características. Dice que debemos de desear la leche espiritual, pero también dice, pero no adulterada. Entonces, ¿de qué? De la misma manera que los niños recién nacidos dependen de su alimento. Entonces, si nuestro Salvador, Jesucristo, oiga muy bien, no estuvo libre de su sufrimiento, entonces nosotros debemos esperar lo mismo.
Va a haber sufrimiento, va a haber circunstancias, va a haber situaciones difíciles. Entonces, y eso es lo que yo quiero que nosotros podamos ver, porque tal vez el sufrimiento, las circunstancias o las situaciones que estamos nosotros enfrentando pueden desviarnos de nuestra vida de santidad, pueden desviarnos a decir, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? En todo esto que está pasando, ¿dónde está Dios? Entonces, hay muchos de nosotros que podemos tender a dudar de eso, cuando deberíamos decir, Señor, gracias a Dios porque tú has prometido. Hoy hablaba con un hermano y con el hermano Susano y decía él, wow, hermano, yo puedo dar gracias a Dios porque el Señor ha estado conmigo y ha prometido estar conmigo hasta el fin. Y eso es una promesa. Entonces, ahí es donde nosotros depositamos nuestra esperanza. Ahí es donde nosotros creemos y decimos, Señor, gracias. Entonces, aquí es donde nosotros necesitamos saber. Entonces, Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando, si nuestro Salvador no estuvo libre de sufrimiento, entonces nosotros debemos esperar lo mismo. Pero es más importante aún que todas las descripciones que Pedro hace de los creyentes en Cristo. Dice el pueblo elegido, oiga muy bien, el sacerdocio real, nación santa, dice, oiga muy bien, son plurales, ¿ok? Entonces este es un énfasis importante. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para estar en comunidad al participar, oiga muy bien, en la obra redentora de Dios. Jesucristo, que nos redime de nuestros pecados, nos pagó el precio por nosotros, en otras palabras, para que fuéramos libres de la esclavitud, para que nosotros fuéramos apartados ahora a vivir una vida santa. Entonces, ese es el motivo por el cual es crucial, oiga muy bien, pertenecer, oiga muy bien, ese es el motivo crucial por el cual pertenecer, oiga muy bien, si me está escuchando, ese es el motivo crucial. Si usted está apuntando, le voy a dar chance para que lo pueda tomar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. Entonces, es importante porque fuimos hechos para estar en comunidad como entonces. Ese es el motivo por el cual, oiga muy bien, es crucial pertenecer al cuerpo de creyentes. Para que cada uno de nosotros, oiga muy bien, podamos servir con los dones que Dios nos ha dado por el bien de su reino. No podemos decir nosotros solamente yo soy iglesia. No, nosotros formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, usted, yo, todos. Entonces, pero aparte de eso, Dios le ha dotado a usted de algo y Dios desea que usted lo ponga en práctica. Entonces, ¿qué hace eso? Eso produce en nosotros crecimiento. Eso produce en nosotros el que podamos desarrollarnos como personas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es tan importante que nosotros podamos reconocer todos esos factores de los que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, cuando piensas en la idea de alcanzar la santidad, entonces la pregunta es esta. ¿Ok? ¿Te sientes tentado o se siente usted tentado a verla como algo que tiene que hacer por usted mismo? Piense de nuevo. Le voy a hacer la pregunta de nuevo. Cuando piensas en la idea, oiga muy bien, cuando piensas en la idea de alcanzar, oiga muy bien, la santidad, te sientes tentado de verla como algo que tienes que hacer por ti mismo. Quiero repetirle la pregunta porque si hay alguien que quiera contestarla o quiera comentar en esa pregunta, me gustaría que alguien pudiera comentarla. Se la voy a repetir de nuevo. Cuando piensas en la idea, oiga muy bien, de alcanzar la santidad, te sientes tentado de ver algo como que tienes, oiga muy bien, que hacerlo por ti mismo. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo cambiaría tu vida espiritual si tuvieras la ocasión de invitar a otros creyentes a tu vida de una manera más profunda? ¿Cómo cambiaría su vida espiritual si tuvieras la ocasión de invitar a otros creyentes en tu vida de una manera más profunda? ¿Ok?
Entonces, aquí es donde nosotros, hermanos, necesitamos pensar cómo cambiaría mi vida espiritual. Él está hablando a un grupo de creyentes. Él está hablando a una gran cantidad de creyentes. Quiero que nos podamos quedar ahí, en ese momento, en ese versículo 3, y vamos a continuar en los versículos del 4 en adelante. Entonces, a nuestro hermano Miguel comentó, dice, claro, dice, la carne es débil. Así es, la carne es débil. Y esa es la importancia que nosotros necesitamos saber. Por eso Pablo dice que cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, el sentido es este. El sentido es que cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Es cuando nos provoca buscar más de Dios. Entonces, ese tendría que ser el sentido. Entonces, los sufrimientos, las circunstancias, ¿hacia dónde lo llevan a usted? ¿A dónde lo llevan a usted? ¿Lo llevan a buscar qué? ¿Qué es lo que usted toma para sí y qué es lo que usted desecha? Entonces, en este momento, el sufrimiento, por decirlo así, o las circunstancias que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿qué lo ha llevado a desechar? ¿Qué lo ha llevado a desear en su vida en este momento? Entonces, Pedro le estaba hablando a aquellos exiliados, a los expatriados, por decir así, en aquel tiempo. Ellos estaban pasando por sufrimiento. Entonces, en su vida, las circunstancias difíciles que vienen, ¿qué provoca eso? A que su vida como creyente pueda crecer, que su vida como creyente pueda buscar más de Dios, el desear más la palabra de Dios nos lleva. Y es difícil, no es fácil. Pero el punto es esto. Entonces, ¿a dónde nos está llevando? Entonces, mi vida, las circunstancias me llevan a que mi vida pueda ser purificada. Yo diría, hermano, amigo que nos ve, que las circunstancias deberían a nosotros pulirnos. Recuerde que solamente algo a través de ¿qué? Del fuego es pulido, ¿verdad? Entonces, como el oro, ¿verdad? El oro se mete en el fuego, ¿para qué? A tal punto que pueda ser purificado. Es lo mismo que la plata. Si ustedes recuerdan, en cierta ocasión yo les hablaba de una ilustración de esta joven que quería saber cómo se hacía la plata. Entonces fue, miró al platero y de una u otra forma ella quería ver, pero miraba que el platero metía la plata en el fuego, la volvía a sacar y repetía consecutivamente, lo volvía a sacar, lo repetía consecutivamente y lo volvía a sacar. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Llega a tal punto que la muchacha que estaba observando al platero viene y le pregunta, ¿por qué usted mete y saca? Pero cada vez que usted mete, le dice, cada vez que usted mete y saca la plata, le dice, usted tiende a verse y lo voltea a ver y lo vuelve a meter y lo voltea a ver y lo vuelve a meter y lo voltea a ver. Entonces, el sentido que vino y le dice el platero es porque cada vez que yo la meto, el punto es que hasta en el momento en que yo me vea reflejado completamente, dice el platero, hasta en el momento que yo me vea reflejado completamente en esa plata, yo me doy cuenta que está lista. Entonces, muchos de nosotros tal vez en este momento estamos pasando por circunstancias difíciles. Hay muchos de nosotros que estamos pasando por sufrimiento, pero tal vez Dios ha permitido estas circunstancias. Y yo quiero animarle. Dios quiere verse reflejado en su vida. Dios nos pide, y lo habíamos leído, Dios dice que Él desea que nosotros seamos santos como Él es santo. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mi punto es esto. Cuando nosotros comencemos a depositar más nuestra vida en Dios, nuestra fe en Dios, claro, Dios va a hacer su obra en nosotros. ¿Seguiremos luchando con el pecado? Por supuesto. ¿Seguiremos luchando con la carne? Seguiremos luchando. Pero mientras tanto, también sigamos desechando todo aquello que no pertenece a nuestras vidas y seguir llenándonos más de ¿qué? De la palabra de Dios, de la oración, de una vida intencional en nuestra vida espiritual, de una vida práctica, con los dones que Dios ha depositado en nosotros. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. ¿Qué otra forma? Buscando en cómo podemos nosotros congregarnos. Después de esto, hermanos, después de esto, se los digo en amor, yo espero que después de esto, como creyentes, nosotros podamos entender la oportunidad que Dios nos ha dado. Oiga muy bien, ¿para qué? Para poder reconocer y buscar más de Dios. Que podamos poner nuestras prioridades, oiga muy bien, en una lista y poder decir, ok, Dios, tal vez por mucho tiempo he estado buscando esto
y por buscar eso te he desechado a ti. Pero que ahora pueda ser más bien, ok, Dios, te deseo, te necesito. Entonces, en este momento yo quiero invitarle, hermano, a que podamos seguir viviendo esa vida santa, esa vida que Dios nos ha llamado. Sufrimiento siempre lo vamos a tener, pero tenemos la esperanza. Y el sufrimiento es una realidad, pero también el cielo es una realidad. Y sabemos que un día miraremos a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo espero que su esperanza, su fe y su confianza, que nuestra esperanza, mejor dicho, que nuestra fe y nuestra confianza esté en aquel que murió por nosotros, que sufrió también, ¿verdad? Pero que también nos dijo que tendremos aflicción, pero también nos prometió que Él ha vencido por nosotros. Y Él dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús.